Viajes Bombón presenta 6 días en para que sea sumergido. Ushuaia. El viaje es un poco... Hola. Es un poco largo, son 3 horas y pico. Se llega a un aeropuerto que está muy cerca del centro de la ciudad. Así que hay remises, taxis que son económicos. A nosotros nos fueron a buscar. Pero espectacular. Sí, espectacular fue poco. Este lugar se llama El Mercado. Muy bien puesto. Con latas de comida importada, con vinos de todo el mundo. Atienden muy bien. Hay que reservar como en todo Ushuaia, porque esta temporada estamos hablando de septiembre del 2021. Desde mayo Ushuaia estuvo lo que llaman explotado, porque vino gente de todo el país a esquiar, porque fue el único centro que estuvo habilitado toda la temporada, y también mucha gente que vino, turistas que antes iban a quizás los países limítrofes, y por la pandemia no pudieron viajar. Así que había que reservar en todos lados, en los lugares buenos para cenar, para almorzar. Mira la gente que había acá. Esto es lo que se llama la Cota 480, que es como la primera base del Castor. Y había muchísima gente, pero el cerro es muy amplio, muy lindo, muy fácil para los que tienen el coraje de esquiar. ¡Vamos, Rafa! ¡Largue! Porque es muy amplio y fabrica nieve, así que aparte de la nieve que había en Ushuaia, estaba la nieve fabricada. ¿Y el Poma? Ahí abajo se ven los esquiadores. Muy lindos paisajes. Los alrededores de Ushuaia son fantásticos. Esto es en el Parque Nacional Tierra del Fuego, la famosa Bahía La Patalla, donde termina la Ruta 3. Los paisajes son muy lindos. Este es el Cerro Martial, que está como en el centro subiendo, donde antes estaban los hoteles de gran categoría, estaban todos acá, todavía hay buenos. Había mucho hielo, así que no se podía hacer ningún trekking. Este es un lugar ideal para tomar un tecito, porque hacía bastante frío. De mucha calidad, todo lo que ofrecía. No es barato, creo que en Ushuaia nada es barato, pero estamos de vacaciones. Acá bajando teníamos un auto alquilado y también un departamento alquilado. Recomiendo las dos cosas. Muchas de las cosas de Ushuaia que son interesantes están en los alrededores, bastante lejos. Teniendo un auto es mucho más sencillo todo. Esta es la costanera, que nos tocaron días bastante lindos, muy luminosos. No con mucho viento, por suerte, así que la podíamos recorrer con tranquilidad. El mando del Rafa está Estos son unos amigos encantadores que nos ofrecieron esto, un cordero patagónico inolvidable. Esto es un trekking que hicimos a este lugar, que es un lodge que se llama Sur 54, que no había nadie. Ese es el lago Fagnano. Muy lindo trekking, un trekking de 40-50 minutos, muy sencillo, pero los paisajes son muy distintos, ¿no? Me hace acordar un poco los paisajes también del Chaltén. Con estos... lo adicional es que tiene unos lagos. Ushuaia es fabuloso. Si no es el Beagle, son estos lagos que son enormes. Acá estaban estos perritos que había que tirarle un palito
ahí va el palito, y uno le decía vamos, vamos, y nos mostraban el sendero. Increíble. Esto es un mirador del lago Fagnano. Vamos hacia la ruta J. Fuimos por esta ruta, la ruta J es la que lleva también a Puerto Almanza, que se los recomiendo. Esta vez no fuimos porque yo ya lo conocía. Este es el Cerro Castor, a través de la ruta 3. Fuimos a esto, la estancia Moat y antes la Haverton, pero las dos estaban cerradas. El camino un poco largo, son como 80 kilómetros, pero el paisaje es monumental. Llegamos a esto. Esto es el Beagle, pero ya con la salida al océano. Creo que algunas islas que se ven allá, eso es Chile, pero algunas islas son las Lennox y no me acuerdo cómo se llaman las otras dos. Esta es la estancia Está abandonada. que está abandonada. Esta es la ciudad de Ushuaia, que está construida como en una montaña, así que todo es subidas y bajadas. Hay que tener paciencia, subir despacito. Este es un local de vanguardia, hay bastante buenos negocios. Sí hay que tener cuidado con esto que van a ver ahora. Esto que tiene prioridad, ¿ves? Todos los autos que bajan o que suben tienen prioridad. Entonces me contaban que todos los accidentes que había eran siempre con autos de alquiler, porque es difícil acostumbrarse. En esta avenida que es la San Martín, que no es peatonal, hay que parar en todas las esquinas porque o suben o bajan los autos. Hay que acostumbrarse. También es... acá se había caído el muñeco por el viento. La alcoholemia, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado porque se lo toma con mucha seriedad. La tolerancia es 0 y la multa es tan alta que mucha gente tiene que vender el auto para pagar la multa. Esto es merluza negra, centolla, una exquisitez. Bueno, Ushuaia, ¿qué más decir? Muchas gracias por todo, gracias por los días y seguro que vamos a volver.